20 años. Es mucho tiempo para que un hombre se evapore junto con una Ford F350 color café. La gente de Canatlán se cansó de hablar del tema a los 5 años. Dijeron que mi padre, Rogelio, se había ido con una amante a la frontera o que lo había emboscado el narco. Mi madre murió creyendo la primera versión. Yo, por otro lado, sabía. Sabía que papá amaba esa camioneta más que a cualquier mujer y que la última vez que lo vieron, subía por la carretera vieja de El Salto, rumbo a un encargo de madera que nunca existió. Crecer con esa ausencia te pudre el hueso. Mi única herencia fue una caja oxidada llena de mapas hechos a mano por mi abuelo, el único que conocía los atajos reales de esa sierra de Durango. Y justo en la esquina de un mapa, bajo un círculo de café seco, había una marca casi invisible: la boca del coyote. Un punto en medio de nada. Llevaba 3 días subiendo ese infierno de terracería con mi propia vieja pick-up. El clima aquí es pesado, frío, y el silencio es tan denso que duele la cabeza. A esa altura, el aire huele a pino quemado y humedad, un olor que de niño yo asociaba a mi padre. No tenía ya ninguna esperanza, solo la necesidad rabiosa de confirmar si había un hueso que enterrar. A las 4 de la tarde, justo cuando el sol empezaba a ser engullido por los picos más altos, encontré el claro. No era un lugar natural, parecía una cicatriz hecha por un incendio muy antiguo. Y en el centro, como si la hubieran dejado ahí ayer, estaba la F350, la misma camioneta café que me había llevado a la escuela y que mi padre pulía cada domingo. Me detuve a unos 50 metros. El color no había cambiado. Las placas estaban cubiertas de polvo seco, pero se leía Durango. Por un instante pensé en un milagro de la corrosión. Pero entonces noté algo que me congeló la sangre. El cuerpo del vehículo estaba limpio, no había vegetación creciendo sobre él. El óxido era mínimo, solo en las defensas. Parecía que la habían lavado con manguera hace una semana y luego la habían cubierto con tierra para simular antigüedad. Abrí mi puerta, el crujido se sintió como un disparo en el silencio. Caminé lento. Al acercarme a la camioneta, el aire alrededor de la cabina se sintió diferente, denso, cargado con el olor a diésel y, extrañamente, a metal caliente. Puse la mano, temblando, sobre el cofre. Estaba caliente. No tibia, no calentada por el sol residual de la tarde. Caliente, como si mi padre acabara de apagar el motor. Mi reloj marcaba las 4 de Soito p.m. 20 años, 3 meses y 4 días después de que mi padre desapareciera, encontré su camioneta en el olvido absoluto de la sierra, y el motor seguía emitiendo calor. Alguien la había usado. O mi padre, o lo que se lo llevó, la acababa de estacionar. Y el miedo que sentí no era el miedo de un hijo dolido, era el miedo visceral de saber que estaba solo, y que ese depredador, fuera lo que fuera, estaba cerca. Demasiado cerca. Mi respiración se hizo corta, áspera, como si estuviera tragando arena. El calor del motor era la prueba irrefutable de que la camioneta no llevaba 20 años allí, solo había simulado ese tiempo. Mi primer instinto fue la negación, pensar en alguna reacción química del metal o en el calor residual de algún rayo. Pero no, era el calor seco, vibrante, de una máquina recién detenida. Me moví rápido hacia la cabina, esperando encontrar el esqueleto de mi padre, o peor, a un tipo que me apuntara con un rifle. El espejo lateral estaba intacto. Cuando me asomé por la ventanilla del conductor, un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. El interior estaba impecable. El asiento de vinilo café estaba gastado justo donde mi padre solía sentarse. En el portavasos, una botella de Coca-Cola de vidrio, vacía, como las que vendían en los 90, cubierta de polvo. Pero lo crucial era la palanca de cambios. Estaba en neutral y el freno de mano puesto. Un estacionamiento deliberado, no un abandono. La llave no estaba en el encendido. Si la llave no estaba, el conductor tenía que estar cerca. Y si estaba cerca, ¿por qué no había regresado? La boca del coyote. Recordé el mapa del abuelo. Este era un punto ciego, famoso en la época de la Revolución, porque los mineros decían que las vetas aquí se agotaban de forma abrupta, como si un pozo se hubiera tragado el mineral. Mi abuelo siempre dibujaba esa zona con cuidado excesivo, advirtiendo con una nota al margen ilegible sobre el silencio que come. Me alejé de la camioneta y la rodeé, prestando atención al suelo. La tierra seca de Durango no retiene huellas mucho tiempo, se desmorona en polvo fino. Pero alrededor de la puerta del conductor pude distinguir la sombra de una pisada. No era bota de campo, parecía la suela desgastada de un zapato de trabajo o vaquero, un modelo antiguo. El patrón era muy familiar.
el que mi padre usaba siempre. Saqué mi navaja y la inserté con cuidado en la rendija de la puerta. El mecanismo, 20 años después, cedió con un chirrido agudo. Abrí la puerta. El olor que salió no fue el de la putrefacción o el moho. Fue a tabaco, diésel y un toque dulzón, como a pino en descomposición. Un olor que me revolvió el estómago. Era el olor de Rogelio. Me subí a la cabina, sintiendo la textura familiar del asiento. Alumbré con mi linterna la guantera y el tablero. Todo estaba ahí. Un paquete de cigarros Raleigh sin abrir y una foto doblada de mi madre y yo de cuando yo tenía 10 años. La foto no estaba amarillenta, como debería. Entonces, mi vista se posó en el velocímetro. La aguja de la gasolina estaba marcando un cuarto de tanque. Imposible. Mi padre era obsesivo. Jamás salía del pueblo sin llenar el tanque hasta arriba. Pero lo que me hizo tragar saliva con dificultad fue el odómetro, el número de kilómetros que había recorrido. Lo recordaba de memoria, lo había revisado 1000 veces en la denuncia de desaparición. En el informe, el odómetro marcaba 148,905 kilómetros. Ahora, el odómetro marcaba 149,012 kilómetros, 107 kilómetros más. La camioneta no solo había sido usada recientemente, había rodado dentro de la sierra, en algún lugar que no permitía que nadie la viera, acumulando polvo sin envejecer. Alguien había estado conduciendo la camioneta de mi padre. Alguien que no quería que encontraran ni el vehículo ni, posiblemente, lo que había dentro. Miré a mi alrededor. La luz se iba rápido. Estaba en un hueco de la sierra, sin señal de celular, y el conductor que acababa de detenerse estaba a unos 100 metros, observando. Necesitaba buscar rápido antes de que la noche cayera por completo sobre la boca del coyote. Mi cabeza daba vueltas tratando de conectar los puntos. Motor caliente, kilómetros extra, cero envejecimiento, nadie por ningún lado. Era una ecuación que solo cuadraba en un mal sueño. Bajé de la cabina y cerré la puerta con cuidado para evitar el chirrido. El olor a diésel y pino rancio me seguía. Me dirigí a la caja de la camioneta. Estaba cubierta con una lona vieja, color verde militar, amarrada con cuerdas de nylon, del tipo que mi padre usaba para asegurar cargas pesadas. El peso de la lona era considerable, no era solo la tela. Había algo debajo. Me apresuré a desatar los nudos. Estaban tensos, como si la carga hubiera estado moviéndose. Mis dedos, fríos por la altura, tardaron en obedecer. Cuando el último nudo se aflojó, tiré de la lona con todas mis fuerzas. Lo que vi no era un cuerpo, ni dinero, ni herramientas. Eran troncos, pero no troncos comunes. Eran segmentos de pino macizo, cortados de forma tosca, pero alineados con una simetría extraña. Y lo que me golpeó no fue la madera en sí, sino lo que la madera contenía. En la parte superior, cubriendo la carga, había una capa de tierra negra y húmeda, distinta al polvo seco que cubría la camioneta por fuera. Era tierra de bosque profundo, fría al tacto y con un olor fuerte a hongo. Debajo de esa tierra, los troncos. Y grabados o tallados en la corteza de cada uno de ellos, había símbolos. No eran letras, ni marcas de tala. Parecían pictogramas, un alfabeto brutal, primitivo. Formas que recordaban ojos, espirales torcidas y, lo más perturbador, la silueta estilizada de un ciervo sin cabeza. Los símbolos estaban frescos. La resina aún estaba pegajosa. Mientras pasaba los dedos sobre la madera, tratando de descifrar la locura de esos garabatos, noté que la tierra no era el único material que cubría los troncos. Había algo más oscuro, pegajoso, y que refulgía ligeramente con la luz de mi linterna. Era sangre, sangre seca, oscura, incrustada en las grietas de la corteza. ¿Qué había estado cargando mi padre, o el que usó la camioneta, en estos últimos 107 kilómetros? No era un encargo de madera normal. Era una especie de ritual o un transporte de ofrendas. De repente, un sonido. No un ruido fuerte, sino el crujido distante de una rama seca rompiéndose. Venía de la línea de árboles que rodeaba el claro, justo detrás de donde estaba mi camioneta estacionada. La adrenalina me golpeó el pecho. Me agaché detrás de la Ford F350, escondiéndome entre la llanta y la defensa oxidada. Apagué la linterna. La luz crepuscular ahora era casi inexistente, tragada por las sombras largas de los pinos. El silencio regresó, pero ahora era un silencio que acechaba. Podía sentir el pulso en mis oídos. El crujido se repitió, esta vez más cerca, y pude distinguir el sonido de botas arrastrándose sobre el suelo.
No era una caminata normal. Era lenta, deliberada, pesada. Como alguien que no tiene prisa y que sabe exactamente dónde estás. Pensé en la llave. Si la persona que manejaba la camioneta no tenía la llave, ¿cómo la encendía? ¿Y por qué no había regresado por ella antes de que yo llegara? Esperé, inmóvil, observando la oscuridad que se espesaba. Entonces, vi el movimiento. Una sombra alta, desgarbada, se movió entre los pinos. No parecía tener prisa. Avanzaba lentamente hacia el claro, y lo que más me aterró no fue su tamaño, sino la forma en que su cuerpo parecía absorber la poca luz que quedaba. No distinguía rasgos, solo una silueta oscura. Y el olor. Ahora, sobre el diésel y el pino rancio, un olor más potente llegó con la brisa, cobre oxidado y sudor frío. El mismo olor que había sentido dentro de la cabina, amplificado. La sombra se detuvo, justo al borde del claro, y me miró directamente, aunque yo estaba en la oscuridad total. No podía ver ojos, pero sentía la presión de una mirada antigua y hambrienta. La sombra estaba quieta, observando la F-350, como si estuviera inspeccionando su propiedad. No hizo ruido. Solo se quedó ahí, una mancha negra contra el gris moribundo del cielo. El pulso me martillaba en la sien. Yo seguía agachado, pegado al metal caliente de la defensa, sintiendo la tierra fría bajo mis rodillas. El miedo no me dejaba mover, pero la rabia por mi padre me dio un empujón. Tenía que ver quién era ese hijo de puta. Lentamente, me arrastré hacia atrás, buscando mi propia camioneta para sacar el rifle que guardaba bajo el asiento. Mi mano tocó el neumático, el caucho frío y gastado. Unos 10 metros me separaban del arma. Justo cuando empecé a incorporarme para correr, la sombra se movió. No caminó, se deslizó. Cruzó el claro en un instante, una ráfaga de movimiento antinatural que desafiaba la gravedad. No había pasos, solo un roce seco contra el suelo. Y se dirigió directamente a la F-350. Me quedé congelado. La sombra llegó a la puerta del conductor de la camioneta de mi padre, y sin dudarlo, extendió una mano. Y ahí, por primera vez, la vi bien. No era una persona, o al menos no una normal. Era alta, demasiado. Sus extremidades eran largas y delgadas, enfundadas en una especie de overol de trabajo gastado. Llevaba un sombrero de ala ancha, de esos de campo, que escondía por completo su rostro. Pero la piel que se veía entre la manga y el guante era de un color gris pálido, casi blanco, y parecía estirada, tirante. Lo que más me impactó fue el sonido que emitió al tocar la puerta. Un clic húmedo, como si los huesos de sus dedos estuvieran demasiado cerca de la superficie. La cosa se inclinó y metió la mano bajo el volante, en el área de la columna de dirección, buscando algo. Sabía dónde estaba la llave de repuesto, o el mecanismo para encenderla sin ella. Tuve una claridad brutal. Este ser era quien había estado conduciendo la camioneta de mi padre en esos 107 kilómetros, y no se había ausentado. Simplemente estaba haciendo algo más, esperando. Y ahora que había regresado, sabía que no podía permitir que se llevara la única prueba que tenía. Dejé el rifle y agarré mi vieja linterna de metal pesada de 6 pilas. No iba a correr. Si me mataba, al menos me llevaría la llave o lo que sea que estuviera usando para mover el vehículo. Salí de mi escondite y grité, mi voz rompiendo el silencio como cristal. «Oye, ¿qué haces con esa camioneta?» La sombra se detuvo, su mano aún bajo el tablero. No se inmutó. Lentamente, enderezó su cuerpo y giró la cabeza para encararme. El movimiento fue tan lento y antinatural que me dio náuseas. La luz moribunda del atardecer apenas definía el borde del sombrero, pero pude ver lo que había debajo. No había ojos, no había nariz. La cara no era una cara. Era un plano liso, de piel blanquecina, que terminaba abruptamente en la barbilla. Y en el centro, donde debería estar la boca, había una sola fisura, horizontal y negra, que parecía no tener labios. Y de esa fisura salió un sonido. No era voz, ni un gruñido. Era una especie de silbido agudo, como el de una olla de presión soltando vapor. Y fue entonces cuando sentí el primer golpe de la verdad, un escalofrío que no era solo miedo, sino reconocimiento. Vi algo más. Pegado al overol, justo en la solapa del bolsillo, había un pin de metal sucio. Era el emblema de la vieja empresa maderera para la que mi padre trabajó antes de desaparecer. La cosa no solo estaba usando su camioneta, estaba usando sus ropas. Mi mente se rompió en pedazos. No era un ladrón. No era el narco. Esto era personal. La camioneta, el overol,
La ruta de los mapas de mi abuelo. Esta cosa estaba conectada a Rogelio de una manera que desafiaba la lógica del mundo. El silbido cesó. La criatura, si es que se le podía llamar así, mantuvo su postura, la cabeza inclinada hacia un lado como un perro que no entiende una orden. ¿Dónde está mi padre? Logré articular, mi garganta seca y raspada. No hubo respuesta verbal, pero la criatura hizo un movimiento sutil con su mano pálida. Señaló la caja de la camioneta, donde estaban los troncos ensangrentados y marcados con los símbolos extraños. Me sentí mareado. Quería decir que mi padre estaba en esa pila de madera, o que esa madera era lo que quedaba de él. Tomé un paso adelante, levantando la linterna de metal, preparándome para usarla como arma. «Enséñame», grité, apuntando la luz a su rostro liso. El haz de luz no hizo nada, solo reveló la textura de la piel estirada, sin poros, sin vida. Al iluminarla, noté un detalle que no había visto antes. La forma de su cuello era demasiado larga, y en la base, justo donde se unía con el overol, había una pequeña costura, una arruga antinatural en la tela que parecía mal ajustada. En ese instante de terror, recordé las historias de mi abuelo sobre la boca del coyote. No se trataba de minería o de bandidos. Hablaba de entidades que se llevaban a los hombres, no para matarlos, sino para reemplazarlos. Decía que la sierra se cansaba de los vivos y los usaba como moldes, dejando detrás réplicas perfectas, pero vacías. La criatura reaccionó a la luz. Su mano izquierda, que seguía bajo el tablero de la camioneta, se movió con velocidad inhumana. Escuché un clac metálico. La mano regresó y lo que sostenía no era una llave, sino un pequeño objeto. Un imán de neodimio, de los que se usan para localizar cables en paredes. Lo arrojó al suelo, y junto al imán cayó otra cosa. La llave. Era la llave original de la Ford F350, gruesa, con el llavero de piel curtida que mi padre había comprado en el Salto. La criatura había estado operando la camioneta sin usar la llave, simplemente porque no la necesitaba. La llave la había escondido. Y ahí estaba la revelación. No habían estado aquí por 20 años. El tiempo no funcionaba igual en la boca del coyote. La camioneta se había detenido en el mismo instante en que mi padre desapareció, y este ser la había estado usando en un ciclo infinito de 107 kilómetros, viajando entre mundos, o simplemente rodando por los mismos caminos invisibles. Mi padre no se había ido, había sido usado. Su vehículo, su ropa, quizás su memoria, ahora eran un transporte para esta cosa. El horror me hizo retroceder un paso, justo cuando la criatura abrió la puerta de la F350. El interior del vehículo se iluminó por la luz del tablero, una luz naranja tenue y vieja. La cosa se sentó y metió la mano bajo el asiento, buscando algo más. Y lo sacó. Era un termo metálico, abollado, de esos que mi padre llenaba con café negro. La criatura levantó el termo con una lentitud ritual. Luego, usando su fisura como boca, acercó el termo y bebió. No había garganta. No había mandíbula. El líquido simplemente desapareció dentro del agujero liso. El acto, tan humano y a la vez tan alienígena, me paralizó. Estaba viendo a un depredador usando los hábitos de mi padre. Fue entonces cuando la criatura me miró por segunda vez. Y de esa fisura salió otro sonido. Un poco más bajo que el silbido, pero 1000 veces más devastador. Era un sonido que reconocí al instante, aunque distorsionado, como una grabación antigua y dañada. Una risa. La risa seca y ronca de Rogelio, mi padre. Esa risa. La misma que usaba cuando me cargaba sobre sus hombros, la misma cuando le ganaba una partida de damas. Distorsionada por la falta de una laringe real, pero inconfundible. Era la voz robada. La criatura seguía bebiendo el café de mi padre. El miedo me abandonó por un segundo, reemplazado por una furia fría y justiciera. Quería destrozar esa cosa, arrancarle la piel prestada, la ropa manchada, el recuerdo de mi padre. Avancé, levantando la linterna sobre mi cabeza. «Quítate esa cosa», grité. La cosa dejó el termo en el asiento y me observó. La fisura se cerró por un instante, luego se abrió de nuevo, más ancha, como una herida. Y de pronto, lo noté. El cinturón de seguridad. Mi padre jamás usaba el cinturón. Era su única regla de rebelde, lo detestaba. Pero este overol, la misma ropa, tenía la hebilla del cinturón abrochada y tirante sobre el asiento vacío. ¿Por qué el impostor usaría el cinturón si no era necesario? No era el cinturón. El cinturón estaba abrochado, sí,
pero no a la hebilla del lado opuesto. Estaba atado con un nudo complejo al borde del asiento del copiloto, y la tela del overol de la criatura estaba enganchada al cinturón. Lo revisé más de cerca, forzando mis ojos en la penumbra. No era un enganche simple. El cinturón estaba cosido a la tela de la espalda del overol, justo a la altura de los riñones, sujetando algo pesado. Mi linterna, que aún sostenía levantada, resbaló de mi mano. Lo que no era el cinturón, era el soporte. Era el arnés que sujetaba la parte frontal del disfraz. La criatura en el asiento era solo la parte superior del cuerpo de Rogelio, o lo que sea que hubiera usado como Rogelio. La piel estirada, el overol, el sombrero. Era solo la máscara y la ropa exterior, enganchada al asiento y operada por lo que sea que estuviera detrás. La risa se intensificó, un eco seco y hueco. Me di cuenta de la aterradora verdad de la boca del coyote. No te llevan para reemplazarte con un doble, te llevan para que tu ausencia sea ocupada por tu propia imagen, y que esa imagen siga haciendo su trabajo. La camioneta no había envejecido porque su conductor, la cosa real, no estaba sujeta a nuestro tiempo. Y había estado conduciendo 107 kilómetros, una y otra vez, transportando esa carga de madera tallada con sangre y símbolos. ¿Qué era la madera? ¿Eran ofrendas, o eran los moldes de las almas que la sierra había tomado? El terror de la revelación me hizo retroceder hasta chocar con la defensa de mi propia camioneta. Necesitaba salir de allí. La criatura dentro de la F-350, que ahora me parecía un títere grotesco y burlón, extendió la mano hacia la manija de la palanca de cambios. «No te la vas a llevar», grité, recuperando la linterna del suelo. La fisura en el rostro de porcelana se abrió una vez más, y esta vez el silbido fue acompañado por un susurro gutural pesado que resonó en el ambiente enrarecido. Demasiado tarde. Siempre es demasiado tarde. El motor, sin llave, sin ruido de arranque, simplemente cobró vida. El diésel vibró, y las luces de la camioneta se encendieron de golpe, cegándome. El rugido del motor me golpeó. Era el sonido familiar de la Ford encendiéndose, pero había una nota discordante, un ruido mecánico áspero, como si algo estuviera atascado en el cárter. La criatura, ahora iluminada por el tablero y los faros, movió la palanca. Las llantas empezaron a girar en el polvo. No podía dejar que se fuera. Era mi padre, de alguna forma, atrapado en esa máquina. Corrí hacia la puerta del conductor mientras la camioneta empezaba a moverse. Me lancé y agarré el borde de la puerta, sintiendo el metal caliente bajo mis dedos. La camioneta aceleró. Yo patinaba, arrastrado por la rueda trasera. La criatura al volante, la máscara de Rogelio, no me prestó atención. Parecía programada, enfocada solo en la ruta. Su mano pálida y larga sostenía el volante. Logré subirme al estribo de la camioneta. Agarré el marco de la ventanilla y me asomé al interior. El hedor a diésel y sudor rancio era abrumador. «Detente», grité golpeando el vidrio con la linterna. La criatura no hizo caso. La camioneta tomó velocidad, dirigiéndose directamente hacia el camino invisible por el que había llegado, el sendero que no estaba marcado en ningún mapa moderno. Con todas mis fuerzas, rompí el vidrio de la ventanilla del conductor. El sonido del cristal astillándose fue ensordecedor. Pedazos de vidrio volaron, cortándome la mejilla. La criatura finalmente reaccionó. Giró la cabeza hacia mí. La fisura se abrió en un grito silencioso. Y la mano larga me atacó. No fue un puñetazo. Fue un intento de agarre. El guante de trabajo, sucio y desgastado, se lanzó hacia mi cuello. Esquivé el golpe por un pelo. Sus dedos se cerraron sobre el aire donde mi tráquea debería haber estado. Me aferré al marco de la ventana y metí la mano rota dentro, buscando lo único que podía parar el vehículo, el interruptor de apagado. No había ninguno. Era un motor viejo. Vi el arnés cosido a la ropa, el cinturón de seguridad que sujetaba la parte frontal de la máscara. Si lograba cortar ese amarre, tal vez la cosa se desorientaría. Mi cuchillo estaba en mi cinturón. Desesperado, solté mi agarre por un instante para sacarlo. En ese segundo, la criatura me dio un codazo fuerte en las costillas. Me quedé sin aire y casi caigo. Me arrastré más hacia adentro. Mi mano encontró el cinturón abrochado. Metí el cuchillo y empecé a cerrar la tela del cinturón contra la tela del overol. La costura era fuerte, profesional. Era evidente que no era una simple reparación. Mientras cortaba,
sentí la vibración del motor, que empezaba a sonar más potente. La criatura estaba a punto de alcanzar el punto de no retorno. Finalmente, el cuchillo rasgó la tela con un sonido horrible. Una línea gruesa y oscura de fibra cedió. La reacción fue inmediata y violenta. La cabeza de la criatura se giró 180 grados. Ya no me estaba mirando la cabina. Y en ese momento, el overol en el asiento se desplomó. Lo que quedó fue solo la parte superior del cuerpo. El torso de la criatura era una cáscara hueca de piel pálida, cosida a la espalda del asiento. La parte inferior, la que había estado usando para manejar, era diferente. No había piernas humanas. El asiento estaba completamente vacío por debajo. Pero del piso de la camioneta, donde deberían estar los pedales, crecían raíces gruesas, retorcidas y negras. Estas raíces estaban conectadas a algo que bombeaba, algo que usaba el calor del motor como alimento. Eran las raíces que conectaban la camioneta con el ciclo de vida de la boca del coyote. Y eran las que operaban los pedales, moviendo los pies descalzos de mi padre, que estaban encajados en las botas abandonadas a un lado. El motor de la camioneta no estaba caliente. Las raíces, la cosa que operaba la camioneta, estaban vivas y eran las que generaban el calor residual. El overol de mi padre, liberado del arnés que lo sujetaba, cayó hacia adelante, revelando la costura gruesa y mal hecha que unía la tela a la piel pálida de la criatura. La máscara hueca, al inclinarse, emitió otro sonido, un jadeo húmedo, como si se estuviera desinflando. En ese momento de caos y horror, supe que la única forma de detener la camioneta era destruir el motor, o lo que sea que estuviera usándolo como corazón. Saqué la linterna de nuevo, la levanté y la golpeé con fuerza brutal contra el tablero de la camioneta. La luz parpadeó y el golpe reventó el velocímetro. La camioneta no se detuvo, pero las luces interiores se apagaron, sumiendo la cabina en una oscuridad casi total, rota solo por la luz de los faros que apuntaban al frente. La criatura no tenía ojos, pero ahora estaba ciega. Aproveché la confusión. Me lancé sobre el asiento, luchando con el torso hueco. La textura de la piel bajo mis manos era fría y pegajosa. El olor era insoportable. Traté de arrancar la cosa del asiento. Pero no era solo un traje. Estaba unido al metal. La camioneta ahora vibraba con más fuerza. Estábamos acelerando a través del claro. Vi las primeras ramas de pino pasar zumbando a los lados. Si salíamos del claro, nos adentraríamos en el laberinto de cañadas y caminos que solo la boca del coyote conocía. «Suéltalo», rugí, agarrando la máscara de Rogelio por el cuello. La criatura no tenía fuerza muscular real. Su única defensa fue un movimiento espasmódico y violento. Soltó el volante por un instante, y la camioneta patinó sobre el terreno irregular. Sentí que la caja trasera se inclinaba peligrosamente. En ese momento de inclinación, vi las raíces que crecían del piso. Eran gruesas y negras, entrelazadas con los cables del motor. Si cortaba las raíces, detenía la operación. Con mi cuchillo, que aún sostenía, me incliné y empecé a cortar. La raíz principal, que se hinchaba y latía levemente, era como madera extremadamente dura. El primer corte solo produjo una savia negra y espesa que apestaba a tierra podrida y cobre. La vibración de la camioneta se intensificó. La criatura emitió un silbido desesperado, y el motor empezó a acelerar a fondo, haciendo que las revoluciones subieran de golpe, un rugido ensordecedor. Mientras cortaba, la máscara de Rogelio, con ese rostro liso y horrible, se inclinó hasta mi oído. Y de la fisura, la risa robada se convirtió en un susurro grave, cargado de burla. Él ya no está. Ahora me toca a mí. No era solo el cuerpo. Era la esencia de mi padre lo que la cosa había consumido, usando el vehículo y su rutina como un loop. Mi rabia me dio la fuerza para el último tajo. El cuchillo atravesó la raíz principal con un crujido. La reacción fue inmediata y catastrófica. Las luces de la camioneta explotaron. El rugido del motor se detuvo de golpe, ahogado por un sonido hidráulico, como si una tubería gigante se hubiera roto bajo el capó. La F-350 se quedó muda, muerta, y al morir, el calor se disipó. El aire en la cabina se volvió helado, un frío que dolía en los pulmones. Yo estaba atrapado a medias en el asiento, con la máscara flácida de mi padre caída sobre el tablero. Afuera, la oscuridad era casi total. Necesitaba salir, pero antes tenía que ver. Moví la máscara de Rogelio, tirándola al suelo. Y allí, en el hueco que quedaba en el asiento, encontré la última cosa. En el lugar donde el arnés se había cosido al overol, adherida al vinilo con sangre coagulada y savia negra, había una pequeña placa de metal.
Era una placa de identificación de la empresa maderera, Abollada. Y en ella grabado estaba el nombre de mi padre, Rogelio Tellez. Pero debajo del nombre, grabado a mano con algo afilado, había una sola palabra: semilla. Semilla. El pánico se convirtió en un nudo sólido en mi pecho. Rogelio no era el reemplazo. Era el origen. Me arrastré fuera de la camioneta. El frío ahora era extremo, punzante. Necesitaba verificar la carga en la parte trasera una vez más, ahora que la luz era mínima y el terror, absoluto. Abrí la linterna de nuevo, temblando, y apunté a la caja. Los troncos de pino estaban allí, manchados de sangre y con los símbolos tallados. Tierra húmeda, negra, los cubría parcialmente. Me acerqué a la pila de troncos, sintiendo el aire que emanaba de ellos, frío, con ese olor dulzón y rancio a pino en descomposición. Empujé los troncos superiores con el pie. Bajo la capa de tierra y los troncos marcados había un hueco. Era una oquedad que se había formado en el centro de la carga. Parecía el espacio negativo de algo. Y luego vi lo que ocupaba ese espacio. No eran más troncos, era una tela. Una manta de lana gris, como las que usaban los trabajadores para acampar en el monte. La reconocí inmediatamente. La manta favorita de mi padre, la que juró que nunca se le perdería. Tiré de la manta. Estaba pesada, mojada con algo viscoso. Y cuando la saqué, rodó en el polvo, revelando su contenido. Era un bulto. Un bulto de carne y hueso, cubierto de tierra. No era mi padre. Era lo que había quedado de él. El cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba reducido a una estructura esquelética, pero no descompuesta. Estaba seca, momificada, como si el aire de la sierra lo hubiera petrificado en una semana. Pero lo que me hizo gritar fue la forma en que estaba colocado. No tenía órganos visibles, solo piel seca sobre hueso. Y en la cavidad del pecho, justo donde debía estar el corazón, había un orificio limpio. De ese orificio salían raíces. Las mismas raíces negras y retorcidas que había visto operar los pedales de la camioneta. Las raíces que yo acababa de cortar. El cuerpo de mi padre, la semilla, había sido el reactor biológico, el enchufe que le daba poder a la criatura para operar el vehículo en ese ciclo macabro de 107 kilómetros, cargando ofrendas o, peor, llevando a cabo algún ritual de crecimiento para la cosa. La cosa que había estado usando la camioneta era la manifestación física del ecosistema de la boca del coyote. Se había alimentado del cuerpo de Rogelio y estaba usando su vehículo, su rutina, su risa, para seguir existiendo en el borde de nuestro mundo. Y con el corte que hice a la raíz, había matado a mi padre por segunda vez. Me arrodillé junto a ese horror seco, sintiendo un vacío que no era solo dolor. Era la confirmación de que no había paz, ni venganza, solo una mecánica cruel y vegetal. De repente, un crujido. No venía de los pinos. Venía de la camioneta muerta. Me levanté de golpe. La Ford F350, silenciosa y helada, ahora estaba cambiando. El cofre, que antes estaba tan caliente, se estaba deformando. El metal se agrietaba con un ruido sordo. Y de las grietas comenzó a exudar esa savia negra y espesa que olía a tierra podrida. La camioneta estaba muriendo. Al cortarle la raíz, la había matado. Y estaba dejando un regalo de despedida. En el asiento del conductor, el torso hueco y pálido se estaba desintegrando en polvo. El overol, ahora vacío, se deshacía. Pero justo antes de que la máscara se convirtiera en un puñado de ceniza blanca, pude ver un movimiento. Donde antes estaba el liso rostro sin ojos, ahora había una sola fisura que se abría en un círculo perfecto. Y de ese círculo, la oscuridad se espesó. No era sombra, era una abertura. Y de esa abertura rodaron 3 objetos al suelo. Pequeños, redondos y negros. Eran semillas. Semillas secas, duras y brillantes. 3, del tamaño de canicas. Eran el producto de la semilla original, nuevos reemplazos. Las 3 semillas rodaron en el polvo, y se detuvieron junto a la llanta de la F350. Eran perfectamente esféricas, de un negro mate que absorbía la poca luz. La camioneta continuaba colapsando lentamente, consumida por el frío que emanaba de la raíz cortada. El metal se arrugaba, el color café se desvanecía a gris. El proceso de envejecimiento, retenido por 20 años, se estaba acelerando. Sabía que si me quedaba allí, el frío me consumiría, o la sierra me reclamaría como siguiente huésped. El terror ahora era la urgencia de la supervivencia. Tenía que irme, pero no podía dejarlo. Rápidamente, regresé a la caja de la camioneta.
Usando la pala que había llevado para cavar, empecé a retirar la tierra y los troncos ensangrentados. No me importaban los símbolos ahora. Solo me importaba liberar lo que quedaba de mi padre. El cuerpo seco y raquítico de Rogelio era ligero. Lo envolví con cuidado en la manta de lana gris, tratando de no tocar las raíces cortadas. No era el padre que recordaba, ni el que esperaba enterrar, pero era algo. Al sacar el bulto, la pila de troncos colapsó. Me di cuenta de lo que realmente eran, no ofrendas. Eran moldes, sí, pero el interior de los troncos estaba hueco, y el grosor de la pared de madera era exactamente el grosor de la piel de Rogelio. Los troncos eran el envoltorio, el embalaje para transportar el cuerpo semilla. Cuando terminé de limpiar la caja, encontré algo más, debajo de donde había estado la cabeza de mi padre. Era el martillo viejo de Rogelio, con el mango tallado. Lo levanté. Estaba helado. Y pegado al metal del martillo, una mancha. No era savia. Era un poco de carne seca, adherida a la herramienta. La verdad final me golpeó con la fuerza de un rayo. Mi padre no había muerto en un accidente. Había sido capturado vivo y fue forzado a tallar los troncos, a preparar su propio contenedor, usando sus herramientas y su camión, antes de que lo convirtieran en la semilla. La risa que escuché no era una grabación. Era la risa de mi padre, atormentado por su captor, obligado a presenciar su propia transformación. No había venganza posible, solo escape. Cargué el bulto con el cuerpo de Rogelio y lo llevé a mi propia pick-up. Abrí la puerta, lo coloqué en el asiento del copiloto y me aseguré de que estuviera cubierto. Regresé a la F-350 por última vez. Los faros rotos brillaban débilmente sobre la tierra. Las 3 semillas negras estaban allí. No eran para mí. Eran para la próxima persona que se acercara a la boca del coyote buscando una vieja Ford oxidada. Recogí el martillo y la llave original de Rogelio. Con el martillo, golpeé el motor hasta que el bloque de cilindros se abrió con un ruido metálico ensordecedor. No iba a dejar que nadie más usara ese vehículo. Mientras golpeaba, la tierra alrededor de la F-350 empezó a temblar ligeramente. El frío se hizo tan intenso que vi mi aliento congelarse. La sierra estaba respondiendo a la muerte de su huésped. No esperé a ver el final de la camioneta. Salté a mi vehículo, encendí el motor que, a diferencia del de mi padre, sí necesitaba una llave y puse reversa. Mientras daba la vuelta, pasé junto a la camioneta moribunda. En el asiento pude distinguir un último destello. La llave que la criatura había arrojado antes. La tomé. No la quería, pero sentí que era un recordatorio. Salí de ese claro. Manejé por la terracería con una velocidad imprudente. La última imagen que vi en el espejo retrovisor fue la F-350, hundiéndose lentamente en el polvo, siendo devorada por la tierra. Los 107 kilómetros habían terminado. Yo había cerrado el ciclo, pero al revisar el espejo, vi algo más. Junto a mi propia llanta trasera, donde la tierra estaba removida, las 3 semillas de Rogelio ya no estaban. En su lugar, había 3 pequeños brotes verdes y robustos, creciendo a una velocidad imposible en ese frío. La sierra no estaba muerta. Solo se había replantado. La imagen de los brotes en el retrovisor me hizo pisar el acelerador a fondo. Dejé el martillo, la llave de la Ford y la manta de Rogelio en el asiento del copiloto. Tenía que salir de la sierra antes de que anocheciera por completo, antes de que esos brotes tuvieran tiempo de crecer o de que alguien más sintiera el calor residual de un motor. Manejé por horas, con la mandíbula apretada, el silencio solo roto por el rugido de mi motor y la gravilla volando. Ya no pensaba en la policía, ni en explicar los 20 años de ausencia. Nadie me creería, me tildarían de loco, de drogadicto de la sierra. Tenía el cuerpo, y eso era todo. A eso de las 11 de la noche, salí de la terracería y llegué a la carretera pavimentada que lleva a Canatlán. El cambio fue brutal. De la oscuridad asfixiante de la boca del coyote, pasé a la familiaridad de los postes de luz y la señal de celular que regresaba a mi teléfono. No llamé a nadie. Estacioné la pick-up en un mirador abandonado, lejos del pueblo. Me bajé, sintiendo que la gravedad regresaba a mi cuerpo. El aire aquí era templado, limpio, normal. Pero yo estaba cubierto de sudor frío, sangre de vidrio y savia negra. Abrí la puerta del copiloto y miré el bulto en la manta gris. Rogelio Tellez. La semilla. Mi padre, lo saqué de la camioneta. El cuerpo era ligero, pero el peso emocional era insoportable. Lo puse en el suelo frío del mirador, bajo la tenue luz de las estrellas. La mano se me fue al bolsillo. Saqué la llave que había recuperado de la Ford. La observé.
No era una llave mágica, solo una pieza de metal, pero era el vínculo final con esos 107 kilómetros infernales. Mientras la sostenía, me pregunté qué hacer con ella, enterrarla con él, guardarla como un trofeo de un trauma. Pero mi mirada se dirigió a algo más en el suelo del mirador. Había una huella fresca. No la huella de una bota de montaña ni de un zapato de trabajo. Era la marca de la suela de mi propia camioneta. Había manejado demasiado rápido, dejando un surco profundo. Me agaché a examinarla. Y ahí estaba. Pegada a la gravilla, justo en el borde de la huella, había algo pequeño y negro. Me acerqué y lo recogí con la punta de mis dedos. Era una de las 3 semillas que había dejado caer al lado de la F350. Era imposible. Había manejado por horas. Había tomado un sinfín de curvas. La semilla no se había caído de la camioneta. Había viajado. Había saltado. La semilla no estaba seca. Estaba tibia. Y al sostenerla, sentí una punzada, un cosquilleo en la palma de mi mano. La semilla de Rogelio, transportada por el ciclo de la boca del coyote, había llegado a Canatlán. Miré la manta con el cuerpo de mi padre. Había liberado al conductor, pero no a la infección. La amenaza había viajado conmigo. Me di cuenta de la trampa final. No podía volver a casa. Si regresaba al pueblo, la semilla encontraría dónde plantarse, donde hubiera un hombre con una rutina, un vehículo. La semilla buscaría un nuevo reemplazo para continuar el ciclo de los 107 kilómetros. La verdad no era una venganza, sino una condena. Saqué mi pala de la camioneta. Empecé a cavar una tumba rápida en la tierra dura del mirador, lejos de la vista de nadie. Enterraría a mi padre aquí, al borde del camino, bajo el cielo indiferente. Y mientras cavaba, sintiendo el dolor en mis manos y la semilla tibia en mi bolsillo, tomé una decisión. Yo era el único que sabía. Y ahora, yo era el único que podía impedir que el ciclo se reiniciara. Mi camioneta estaba caliente. El motor acababa de apagarse. Y yo tenía una semilla que plantar o que destruir. Terminé la fosa. Era somera, pero suficiente para el cuerpo seco de Rogelio. Lo deposité con cuidado, cubriéndolo rápidamente con la tierra que olía a pavimento y pino del mirador. Un entierro indigno para un hombre que merecía la paz, pero la única forma de garantizar que la boca del coyote no volviera por él. Me quedé allí, observando la tierra revuelta. El ciclo de mi padre había terminado. El mío apenas empezaba. Saqué el martillo, un arma simple, heredada. Y la llave de la Ford, ese pedazo de metal que ahora sentía como una maldición. Tomé la semilla de mi bolsillo. Estaba caliente, pulsando. No era orgánica en el sentido normal. Era la condensación de 20 años de rutina, de una vida robada, encapsulada en un pequeño óvalo negro. Tuve un pensamiento breve y horrible. Si la quemaba, si la aplastaba. Pero la semilla se sentía indestructible, densa. No. No podía arriesgarme a que la destruyera y liberara algo peor. Mi mirada fue hacia mi propia camioneta. Mi pick-up estaba ahí, lista. Era mi herramienta, mi extensión. La única forma de detener el ciclo de los 107 kilómetros era romper la rutina. Y la única forma de matar una semilla de la sierra era usarla en su contra. Abrí la puerta de mi camioneta y me senté, con la semilla en la palma de la mano. Tomé la llave de mi vehículo y la giré. El motor rugió, vivo y normal. Puse el martillo en el asiento a mi lado. Luego, con la punta del cuchillo, hice una pequeña incisión en mi mano, justo en la palma. La sangre brotó, caliente y rápida. Acerqué la semilla a la herida. No necesité empujarla. La semilla se adhirió a la sangre, como si fuera atraída por el calor y el líquido. Mi piel se sintió fría, luego ardiente. El dolor fue intenso, pero soportable, una quemadura profunda. La semilla se incrustó, cubierta por mi propia sangre. Sentí una conexión inmediata, eléctrica, que viajaba por mi brazo. No era un pensamiento, era una ruta. Los 107 kilómetros. Yo sabía dónde ir. Ahora yo era el nuevo conductor, el próximo huésped. Pero no iba a seguir la rutina. Iba a subvertirla. Conduje mi pick-up de regreso a la sierra, no hacia Canatlán, sino hacia el camino oculto de El Salto, la ruta que mi padre había tomado. No iba por el camino principal. Usaría los mapas de mi abuelo. Yo conocía atajos que Rogelio, con la F350, no pudo tomar. Mi plan era simple. Si tenía que hacer los 107 kilómetros,
los haría por un camino que la criatura jamás había conocido. Y al final de esa ruta, no dejaría el camión con el motor caliente, esperando un reemplazo. Dejaría el camión en un lugar donde la luz del sol lo hiciera ceniza. Me reí. No era mi risa. Era la risa de Rogelio, seca y ronca, resonando en el interior de la cabina. La semilla me estaba consumiendo. Mientras subía las pendientes, sintiendo el frío de la sierra y el calor de la semilla incrustada, miré los mapas antiguos. Busqué el punto opuesto a la boca del coyote. Busqué un lugar donde la sierra terminara abruptamente, donde la luz fuera despiadada. Encontré el lugar marcado por mi abuelo, el fin del pino. Una caída de 300 metros. Pisé el acelerador. Tenía que llegar a ese punto antes del amanecer. Tenía que completar el ciclo y romperlo para siempre. La sangre se secaba en mi mano. Sentí la urgencia de la rutina, la necesidad de tallar algo en la madera o de beber ese café rancio. Pero me resistí. El camión de mi padre se perdió por 20 años. El mío se perdería esta noche. Yo era el nuevo conductor de la sierra. Y el ciclo, a partir de ahora, era mío.